Visualiza tu futuro de una manera diferente. Visualízala con la misión que Dios tiene de tu vida. Vamos a ver la palabra del Señor entonces, y vamos a hacerlo en un conocido pasaje, en el Evangelio de Lucas capítulo 15. Vamos a leer esta mañana, comenzando en el verso 20, leeremos hasta el verso 24. Capítulo 15, Evangelio según San Lucas, versos 20 al 24. La palabra del Señor dice así: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Que el Señor bendiga su palabra leída. Hace algunos días, amados hermanos, el Espíritu de Dios me inquietó hacia una expresión que encontramos en el pasaje que hemos leído. Yo entiendo que este pasaje es un pasaje muy conocido de todos nosotros, y no me atrevería a decir que lo hemos agotado al considerarlo, analizarlo, estudiarlo y predicarlo muchas veces, porque la palabra de Dios es insondable. Mientras más extraemos de ella, más tiene que darnos. Bendito sea el Señor. Al analizar esta expresión que encontramos aquí, y es precisamente la expresión que está en el verso 21. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Repitan conmigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El Señor dirigió mi pensamiento en sentido, pienso yo, en sentido opuesto, en la dirección en que el hijo pródigo la expresa. Porque cuando él dice, yo se lo voy a demostrar más adelante en el mensaje, cuando él dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, él está expresando un sentimiento que hay en su corazón. Pero el Señor me dirigió no hacia esa dirección, sino en sentido contrario. Y esto nació precisamente de la actitud del padre de esta parábola. Óiganme, la actitud que el padre toma en esta parábola es totalmente contraria a la actitud que este hijo pródigo esperaba encontrar en su padre. Él era consciente que lo que había hecho había lastimado mucho el corazón de su padre. Él era consciente que lo que había hecho estaba mal, y que por tanto todas esas cosas que él había hecho indudablemente habían hecho cambiar. Eso pensaba él, porque cuando él está allá en el chiquero con los cerdos, él comienza a pensar sobre la posibilidad de volver a su casa. Pero mientras está pensando en la posibilidad de volver, comienza en su mente y en su corazón a pensar
¿Cómo va a llegar a la casa de su padre? ¿Qué le va a decir? ¿Cómo se va a dirigir a su padre cuando llegue? ¿Por qué? Porque él reconocía que todo lo que había hecho era muy malo y que seguramente al llegar a la casa de su padre lo iba a estar esperando en una actitud totalmente contraria a la que él encontró cuando llega a la casa de su padre. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando el Señor me guió a analizar esta expresión en esta dirección, me dio el mensaje que voy a compartirles hoy. Este mensaje cae dentro de una serie de cosas que el Señor ha estado tratando conmigo. Yo le contaba a los hermanos ancianos el día de la sesión aquí con el cuerpo oficial, que mientras yo estaba ministrando a un grupo de pastores en Los Ángeles, el Señor comenzó a revelarme una serie de cosas. Me invitaron para que les hablara sobre el crecimiento de la iglesia desde el punto de vista de los grupos familiares. Y entonces el Señor me comenzó a dar una serie de detalles y me mostró. Porque ellos me dijeron: hermano, queremos que nos hable de cómo los grupos familiares contribuyen al crecimiento de la iglesia. Sin embargo, cuando el Señor comenzó a darme la enseñanza, me comenzó a mostrar que el crecimiento de la iglesia no dependía total y únicamente, ni básica ni fundamentalmente, de un sistema. Comenzó a mostrarme que habían una serie de cosas paralelas o colaterales que deben de darse si es que queremos que los grupos funcionen y produzcan el ansiado crecimiento en las congregaciones donde el Señor nos ha colocado. Dios estuvo tratando con mi corazón, y cuando le estaba enseñando a los hermanos, el Espíritu Santo me decía: eso es lo que tú estás haciendo también. Por tanto, debes de corregir algunas cosas en tu vida y ministerio. Y yo le dije: Señor, ahora que regrese lo voy a comenzar a hacer. Y de pasadita me voy a jalar a los ancianos, a los coordinadores, supervisores y líderes de esta iglesia. Por lo que el Señor me dio tiene que ver a ese nivel. Tuve oportunidad de comprar el último libro que el doctor Cho ha escrito sobre los grupos familiares. Y el libro se titula Los secretos para el crecimiento de una iglesia. Y yo le decía a los hermanos que ahí el doctor Cho presenta, ustedes saben, el doctor Cho es el pastor de la iglesia más grande del mundo. Tiene 50,000 grupos familiares. 3 iglesias le llama él satélites. En 50 y 54,000 personas. Hay 3 iglesias que a través de pantallas gigantes en distintos lugares de la ciudad están recibiendo la señal y están recibiendo el mensaje, y se convierten cientos de almas. Aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y óigame, yo ávido, porque ustedes saben que yo estoy deseoso de que, hermanos, el Señor nos haga crecer. Deseoso de saber el secreto, compré el libro y, hermanos, busqué en primer lugar la introducción y para ver los capítulos que tenía y lo que decía, y encontré que hay 8 capítulos en este libro. Y según yo pensaba que en el primer capítulo iba a estar el asunto de los grupos familiares, porque esa es la clave, el secreto maravilloso del crecimiento de la iglesia. Y hermanos, cuando comencé a ver los capítulos que tenía, me di cuenta que estaba hasta en el 7º capítulo. Y comencé a ver que él presenta 7 cosas paralelas que deben de darse para que haya crecimiento en la iglesia del Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén, hermanos, y a su nombre. Entonces,
lo que voy a compartirles hoy, hermanos, está siendo dado desde ese punto de vista. Así que no se sorprendan que ahora, de aquí en adelante, van a comenzar a ver algunos cambios en esta iglesia. Desde su pastor hasta el más humilde miembro de esta congregación van a tener que cambiar. O cambian o los cambiamos. O cambiamos o Dios tiene que hacer algo para cambiarnos. ¿No se dan cuenta ustedes ya que hoy ya en este culto tenemos a la mayoría de libres sentados aquí adelante? Eso tiene una razón de ser. Yo estoy contento, aleluya. Siento la presencia de Dios y a su nombre. Entonces, el Señor me reveló el mensaje que le voy a compartir. Fíjese que todavía no estoy predicando, apenas estoy en la introducción. Y esto sí me va a poner en problemas con lo que hemos hablado con los ancianos. Pero oigan esto, voy a tratar de ajustarme al tiempo. Escuchen esto. Dios me reveló algunas cosas en el pasaje, pero principalmente una verdad, que es el pensamiento central de la predicación de esta mañana, y lo voy a predicar bajo el tema: para ser exacto, dignos de ser hijos de Dios. Repitan conmigo: dignos de ser hijos de Dios. Otra vez. Una vez más. En lo que voy a predicarles esta mañana van a estar entrelazadas muchas cosas que se tienen que dar paralelas al sistema de grupos familiares o cualquier otro sistema que se use en la iglesia para crecer. Esos elementos son indispensables y necesarios. De no darse paralelo a un sistema o a una metodología, la iglesia no va a crecer en las dimensiones que Dios quiere que crezca y en las dimensiones que nosotros queremos crecer para la gloria de Dios. Ahora bien, repitan conmigo, ¿cómo es el tema? Dignos de ser hijos de Dios. Fíjese que el pródigo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Por eso digo yo que voy a predicar en sentido contrario, porque él dice: ya no soy, y el mensaje dice: sí soy. Ya no soy, pero sí soy. Digan conmigo: ya no soy. Pues, ya no soy, pero sí soy. Dígase el hombre, sea obediente. Pues, hermano, dígale: ya no soy, pero sí soy. Ahora, veamos. ¿En qué sentido el hijo pródigo dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo? ¿En qué sentido? Fue lo primero que el Señor puso en mi corazón, explicarles a ustedes la dirección en la cual Él dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Veamos, entremos a la parábola. Primero, como el tema es dignos de ser hijos de Dios. Primero, ¿qué significa la palabra digno? Cuando Juan tiene su revelación en Apocalipsis, dice que él estaba llorando amargamente porque había un libro con 7 sellos que nadie podía abrir. Pero alguien en la visión se acerca y le dice: Juan, no llores. Eso me toca. Porque sí fue hallado uno que es digno de desatar el libro y sus 7 sellos.
Y ese digno es Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, nuestro bendito Salvador, a quien alabamos y adoramos en esta mañana con todo nuestro corazón. Aleluya, aleluya, alaben a Dios. ¿Qué significa la palabra digno entonces? Voy a tratar de presentárselas a ustedes en dos acepciones. Primero, vamos a ver la etimología bíblica de esta palabra. Cuando Lucas dice, ya no soy digno, esta parábola que recogió de los labios de Cristo, la palabra que está usando para digno es el vocablo griego axios, con X, axios. Y axios significa merecer. ¿Qué significa axios? Ahora, axios entonces, si significa merecer, tiene la connotación de ser estimado o valioso y tener méritos. Qué precioso, ¿verdad? Fíjese bien, esto es importante. No me pierda el hilo del mensaje. Capte cada expresión que salga de mi boca, porque hermano, el tema es dignos de ser hijos de Dios. Y estamos diciendo ahora que la palabra axios griega para digno significa ¿qué cosa? Merecer. Estamos diciendo que merecer entonces tiene la connotación de ¿qué? De ser, ¿qué cosa? Estimado o valioso. ¿Qué cosa? O tener méritos. Qué interesante. Ahora, veamos. La segunda acepción la saco de la definición que la lengua castellana nos da de la palabra digno. El diccionario de la lengua castellana dice que digno es el que merece algo. Digno es que corresponde al mérito y condición de una persona. Eso dice la lengua castellana que es digno. Mientras la Biblia dice que digno es ser estimado o valioso o tener méritos, la lengua castellana define como aquel que merece algo o que corresponde al mérito y condición de la persona. Usted se da cuenta que las dos definiciones son la misma. Ahora bien, cuando el hijo pródigo le dice al padre, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Será que estaba equivocado en su decir? ¿Será que está hablando en la dirección correcta o está equivocado? Yo creo que está diciendo lo correcto. Por eso les dije hace un momento que usted repitiera conmigo. ¿Cómo les dije que repitiera? Aunque no soy, pero sí soy. Aunque no soy, pero sí soy. Yo quiero que usted vaya conmigo al versículo 12 de Lucas 15. Dice aquí: y el menor de ellos dijo a su padre, el texto está refiriéndose al mismo personaje del versículo 21. Y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Atención, miren para acá. La actitud del verso 12 es igual a la actitud del verso 21 de este hijo, ¿o es diferente? No oigo. ¿Ah? ¿En qué sentido es diferente? Allá dice, Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Y a esta expresión él agrega, Señor, hazme como a uno
de tus jornaleros nada más. Ahora aquí dice que se acerca, le dice, Padre, dame la parte de los bienes que me pertenecen. Dame la parte de los bienes que me corresponden. ¿Hay una diferencia en actitud, sí o no? Seguro que sí. Oigan esto. Cuando la parábola nos presenta al mismo hijo del verso 21, en el verso 12, nos está mostrando que en el verso 12, cuando él pidió su herencia, lo hace sobre la base de su derecho. Fíjese que dice el versículo 12, hay una palabrita aquí bien importante que yo le pediría que la subraye, y es la palabra corresponde. Dame la parte de los bienes que me corresponde. Está hablando de un derecho que nace, alabado sea el nombre del Señor, de una condición legal. Él era digno porque era hijo. Lucas, ¿quieren buscar Lucas? Capítulo 20, por favor. Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Se acercó en esa actitud porque él sabía que tenía un derecho que nacía de una condición legal. ¿Cuál era esa condición legal? Su dignidad de hijo. Lucas 20, ¿quieren leer Lucas 20 por favor? En el versículo 13 y 14 dice, entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado, quizás cuando le vean a él, le tendrán ¿qué cosa? ¿Qué le tendrán? ¿Por qué le tenían que tener respeto? Por su dignidad de hijo. Ahí viene el hijo del jefe, muchacho. ¡Hey, aguas, aguas! Ahí viene el hijo del jefe. Aquí dice que el padre de esta otra parábola dijo, voy a mandarles a mi hijo porque quizás tengan respeto de él. Oiga el verso 14. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Este es el heredero. Matémosle. ¿Para qué? Para que la heredad sea nuestra. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, hey, ahí viene el hijo del jefe, matémoslo, porque este es el heredero. En base a que ellos decían que él era el heredero porque era el hijo del padre. En el verso 12 él dice, Señor o Padre, tengo derecho a mi herencia. Dame lo que me corresponde, porque mi condición de hijo tuyo me da el derecho legal de que me des la parte de la herencia que me corresponde. Ahora, dice, yo quisiera que leyéramos antes del verso 21 lo que este hijo pensó cuando estaba en el chiquero con los cerdos, en el verso 18. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Cuando el hijo pródigo dice estas palabras, diferentes a las de dame la parte de los bienes que me corresponde, ahora dice, Señor o Padre, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Primero, cuando él dice esta expresión, hermanos, él se acerca al Padre con una clara visión de su condición. Repito, cuando él dice, Padre,
Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él viene ante el Padre con una clara visión de lo que realmente Él es, de su real condición. Eso es importante. Todos los que estamos aquí, hermanos, ustedes son conscientes de su real condición. ¿Saben ustedes quiénes son? Hermanas, ¿saben ustedes quiénes son? ¿Sabe por qué le digo esto? Porque una de las cosas que a lo largo de la vida cristiana vamos a estar siempre experimentando son los ataques del diablo, tratando de poner dudas en nuestra mente, de nuestra real condición ante la presencia de Dios. ¿Sabe usted realmente quién es usted? A veces cuando nos acercamos ante la presencia del Padre, venimos muy llenos de ínfulas, nos creemos a la gran cosa. Háganse a un lado, ahí voy yo. Soy el rey. Soy el pastor de esta iglesia. Soy el músico de aquí. Cuidado, háganse a un lado. Aquí va su excelencia. ¿No se dan cuenta ustedes que yo soy el que mejor dirijo en esta iglesia? Y el diablo explota esas cosas para su propio mal. Por eso es importante que usted diga esta mañana, aunque no soy, pero sí soy. Denle en gloria a Dios, pues. Cuidadito, yo he sido anciano 14 años en esta iglesia. No mira las canas que tengo. ¿Es usted consciente de su real condición hoy ante la presencia de Dios? Porque para Dios eso es importante, para bendecirnos, para obrar y manifestarse en nuestras vidas. A veces pensamos que somos los hijos predilectos de Dios. A veces pensamos que somos los mejores. Aquí no hay ningún mejor. El único mejor y excelente es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y a su nombre. Óigame. Hay un reconocimiento de indignidad. Él dice, Señor, reconozco que ni tengo méritos. Porque algunos piensan, cuando se acercan a su Señor, tú tienes que bendecirme porque, número uno, yo no falto a la iglesia. Número dos, Señor, yo diezmo siempre. Número tres, Señor, yo vivo una vida de santidad. Una vida que te agrada. Mira, no ando como ese que anda todo torcido. No ando como esa que anda haciendo cosas desbaratadas. No, Señor, entonces tú tienes. No. Él reconoce que es indigno. Reconoce que ya no merece ni el honor ni los privilegios de su filiación con el Padre. Dice, reconozco que no soy digno. Aleluya. A veces nos tropezamos con gente que lo miran a uno de reojo, lo menosprecian y ni siquiera le hablan, porque creen que son dignísimos. Yo creo que les decía a ustedes, sí se los dije el miércoles, cuando hablamos del tema en 2 Corintios 13:14, el amor de Dios, el Padre. Yo les pregunté a ustedes el miércoles, o yo les afirmé a ustedes el miércoles que cuando uno se casó con su esposa, o cuando alguien se casó con su esposo, hubo algo que lo atrajo de él o de ella. ¿Cierto o no es cierto? A usted quizá le atrajo la nariz de su esposa, la boca de su esposa, la cara, a lo mejor su pelo. Como ustedes saben que el gusto se rompe en géneros. Porque a veces decimos, ay, y ese hermano tan simpático, ¿qué le vio a esa mujer tan fea?
primer lugar, ¿a usted qué le importa? En segundo lugar, hubo algo que le atrajo a él en particular. Óigame, indudablemente cuando yo me casé con mi esposa, cuando usted se casó con su esposo, hermana, todos nosotros cuando hicimos un hogar con alguien, óigame, nos casamos con ella porque hubo algo que nos atrajo. Y óigame, cuando estamos ante el altar de Dios, o cuando estábamos ante el ministro, ahí en lo profundo de nuestro corazón dice, qué bueno, logré lo que quería, alcancé lo que deseaba, ahora es mía. Y usted se sentía un conquistador, como cuando los astronautas se sintieron poniendo el primer paso del hombre en la luna. Era un conquisté la luna. Usted no conquistó la luna, conquistó a la doña. Aunque fuera redonda como la luna, pero óigame, la conquistó. Ahora, yo me pregunto, si la Biblia dice que Dios nos salvó porque nos amó de tal manera, yo me pregunto, ¿qué fue lo que atrajo a Dios de nosotros? ¿Creen ustedes que había en nosotros algo digno de atracción para Él? Que va, nosotros ante los ojos del Señor somos como inmundicia. En nosotros, oigan, en lugar de que hubiera algo de atracción, todo lo que el Señor encontró fue cosas que le daban náusea y asco. Entonces, ¿por qué Dios nos amó? Por una sola razón, dice Pablo en su carta a los Efesios, que nos salvó según el afecto de su propia voluntad. Amén. No hubo nada que lo trajera. Óiganme, por eso Pablo dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó primero. Dale un aplauso al Señor, pues. Sí es algo que usted debe de tener siempre en mente. Usted no es digno, aunque no soy, pero sí soy. Aleluya. Y a su nombre. Porque miren, hermanos, hay muchos de nosotros que apenas Dios nos bendice o nos da ciertas cosas. Mire, hasta de cambiar, hasta de caminar cambiamos. Ya no caminamos igual que antes. Antes nuestro porte y nuestra forma de andar era la de una persona humilde. Ahora, ¡ja!, tenemos un orgullo. Caminamos con la cara erguida, va el pico delante de nosotros, la boca va adelante. Cuidadito. Pregúntele a su padre, pregúntele a su madre de dónde viene usted. Así que, como he dicho varias veces, dicen que el pavo real es el ave más hermosa que hay. Y él lo sabe. Por eso cuando usted ve un pavo real, ¿qué es lo que hace el pavo real? Extiende su plumaje, le dice, miren, vinieron a verme, pues mírenme, admírenme, miren qué cola, miren qué pico, miren. Y comienza a exhibir, miren qué pluma, miren qué alas. Pero el pavo real tiene una cosa que es bien fea, no está acorde a su belleza, y son las patas. Dicen los expertos en la materia que cuando un pavo real se ve las patas, se muere de tristeza porque dice, uy, qué feas son mis patas. Oiga, mi hermana y hermanito, cuando se le quiera subir los humos, mire eso, ya sabe qué. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aunque no soy, pero sí soy. Repitan conmigo, aunque no. Otra vez, aunque no soy, pero sí soy. Por última vez, aunque no soy, pero sí soy. Precioso el enfoque que el Señor me dio, ¿verdad? ¿Verdad que es hermoso? Y yo he predicado sobre esta parábola y ustedes se están dando cuenta que los elementos que estoy presentándoles ahora son totalmente nuevos. ¿Sabe qué significan sus palabras? Le dice, Señor, para recibir algo de ti hoy,
Dependo de tu misericordia. Dependo de tu gracia. Dependo de tu perdón. Si he de recibir algo hoy, si has de usarme en algo, Señor, no es porque yo lo merezca. No, aquí estoy. No soy digno, Señor. Te fallo tanto. Señor, tengo tantos defectos. Tengo tantas imperfecciones, Señor. Reconozco que dentro de todos los que están aquí, yo soy el menos indicado para ser usado. Pero, Señor, si a ti te agradara, Señor, usarme, darme algo, lo vengo ante ti, no dependiendo de mis méritos, porque no los tengo. Vengo dependiendo de tu misericordia, de tu bondad, de tu gracia y de tu perdón. Si a ti te place bendecirme a pesar de eso, aquí estoy. La gloria sea para ti. Aleluya. Denle gloria a Dios, pues. Bendito sea el nombre del Señor. Hay algo que me llamó la atención en las palabras de este hijo. ¿Cómo le llamó a su padre cuando llegó a la casa? Le dijo, Señor, ya vine. No, ¿cómo le llamó? Padre. ¿Se da cuenta de ese detalle? No le dijo Señor. Le dijo voy a hablar en un momento de una cosa que hablé el miércoles, pero que es trascendente en esto. Nosotros, en nuestras relaciones humanas, cuando tenemos problemas entre nosotros, hasta en el trato cambiamos, ¿verdad? Si antes tuvimos una relación bien estrecha y hermosa con alguien, y le decíamos, hermanita linda, hermanita querida. Ahora cuando tenemos problemas decimos, la mujer esa ya no es la hermanita linda. ¿Quién mujer? Esa mujer, con la que usted andaba como que era chicle. ¿Se acuerda usted de eso? ¿Verdad que eso pasa entre nosotros? Pero este hijo reconoce algo. Cuando se acerca no dice, Señor, ya vine. Si a usted le place, póngame a trabajar aunque sea de jornalero. No, le dice, Padre, Padre, porque tú nunca has dejado de ser mi Padre, aunque yo soy un hijo imperfecto. Amén, hermanos. Plaga, porque una de las cosas que el diablo va a venir a ponernos son dudas. Yo recuerdo, hermanos, cuando a mi esposa, óigame, la operaron de la vesícula. Yo me recuerdo bien. Yo en esa época era un predicador inmaduro, por supuesto. Condenaba a todos los que usaban medicina y acudían a los médicos. Y cuando mi esposa resultó enferma y me dijeron que la única salida era la operación, yo dije, no, 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 no. He predicado sanidad divina, Dios la tiene que llamar a ella, punto. Y mi esposa llegó a una situación extrema, grave. Mi esposa, allá donde vivíamos, hubo un momento en que se torció y trabó los ojos. Y en esa época todavía vivía mi madre. Y recuerdo que mi madre estaba aquí y me dijo, hijo, lleva a Chaito con un médico. Si es por dinero, yo voy a ver qué hago para que la operen. Mi suegra estaba aquí también, dijo, Chente, no sea ingrato. Lleve a Chaito con un médico para que la operen. Si es por dinero, nosotros vamos a ver qué hacemos. Le dije, no, no, no. ¿Saben qué hice? Les dije, sálganse del cuarto y las saqué a todas. Está mi suegra y mi madre, ¡para afuera! Dije, salgan de aquí. Están contrariando mi fe. Cerré la puerta y me arrodillé al lado de mi esposa y le dije, Señor, tú sabes que no es por un capricho humano. Yo tengo en mi corazón la convicción
de que he predicado que tú sanas. Y Señor, ¿cómo va a ser ahora que yo, que el pastor que predico que tú sanas, lleve a mi esposa con médico, Señor? Eso no va a ser un buen ejemplo para tu pueblo, no va a ser un buen ejemplo para la iglesia va a comenzar a murmurar, porque así pasa, si el pastor se sale, da un paso así, da un paso torcido, ay, el pastor que torcido anda. Si me corto mal el bigote, dicen, se dieron cuenta que el pastor tiene un lado más largo que el otro. Óigame, nos fijamos en detalle y le dice, Señor, tú sabes el conflicto que tengo. Y he predicado que tú sanas, yo no quiero hacerte quedar en mal. Y saben una cosa, hermanos, que el primero que me habló fue el diablo. En lugar de que Dios me hablara, el diablo vino y me dice, y no que Dios te ama, pues. Si te ama, porque se está muriendo tu mujer. Si te ama, porque no la ha sanado. Son cuestionamientos que el diablo pone en la mente de uno. Saben, muchos de ustedes dicen, ay pastor, ore por mí porque usted está más cerca de Dios y a usted el Señor le oye. ¿Cierto? No, ustedes así dicen. Y yo tenía todo ese cúmulo de conflictos en mi espíritu. Y el diablo, y yo le contesté al diablo, dije, Satanás, quiero que sepas una cosa, que aunque mi esposa se muera, yo le voy a seguir sirviendo a Dios. Jamás voy a dudar de que Él me ama. Me ama. Si se la lleva, no voy a entender por qué. No voy a entender, pero jamás voy a dudar de que Dios me sigue amando. Dios me ama porque soy su hijo. Dios me ama porque soy su hijo. Dios te ama porque eres su hija. Dios te ama porque eres su hija. Dios te ama. No dudes, aunque te pasen cosas negativas. No, Dios te ama, hermano. Dios te ama. Dios te ama, varón, alábalo. Él reconoce que no era digno de ser llamado hijo, pero sí afirma que todavía se considera hijo. Padre. Él reconoce que todavía hay un vínculo que lo une a su padre. Siendo hijo, óigame, pide ser hecho jornalero, porque él lo que anhela es estar en la casa de su padre. ¿Y usted? ¿Y usted? ¿No ha leído el Salmo 23 que dice, ¿en dónde? ¿Y en la casa? ¿De quién? De Jehová moraré por largos días. ¿Se acuerda que Cristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros? ¿A dónde? Allá con mi papá, porque en la casa de mi padre, ¿qué cosa? Muchas moradas hay. Óiganme. Donde trabajan mis hijas, la supervisora de ellas nos invitó a un almuerzo. Nos invitó por dos razones. Uno, porque estábamos nosotros de visita y ella pues quería tenernos en su casa como padres de Débora, Betty y Vicente. Y entonces nos invitó a comer a su casa. Y segundo, acaba de comprar una casa, pero qué casa más bella. Qué casa más preciosa. Y después de que comimos nos dijo, ¿quieren conocer las casas que venden aquí? Sí, nos llevó a unas hermosuras de casa. Pero qué tremendas casas. $250,000, $350,000, pero qué belleza de casa. Aleluya. Pero cuando estábamos saliendo de ahí, comentábamos en voz baja,
Le decía yo. Nosotros en Guatemala jamás vamos a poder tener una casa como esta. Cuesta mucha plata. Pero les digo yo a ellos, pero hijos, ¿se imaginan ustedes las moradas que el Señor nos está haciendo allá arriba? Es que esas casas son hermosas porque son hechas con una tecnología súper avanzada allá en Estados Unidos. Le digo, ahora, ¿se imaginan ustedes la técnica de Dios en el cielo? ¿Se imagina usted la técnica? Hermano, ¿se imagina qué casita Dios le tiene allá arriba? Varón, ¿se imagina usted la casa que el papá le tiene allá arriba? ¿Se imagina usted la casa que el papá tiene allá arriba? ¿Por qué? Porque es una casa no hecha de manos, sino planificada. Amén. Y construida por las manos de nuestro Dios con todo cariño para cada uno de nosotros. Démosle un aplauso al Señor, pues. ¿Cuántos saben que tienen una casa allá? Ay Dios. ¿Cuántos saben que tienen una casa allá? Otra vez. ¿Cuántos saben que tienen una casa allá? ¿Por qué? Porque aunque no soy, pero sí soy. Tenemos derecho, porque somos hijos. Amén. Y tenemos una casa por la misericordia y la bondad de nuestro Dios solamente. Alabado sea su nombre. Bien, yo termino. Entro a la parte final. Salimos del sentido en que dijo esta expresión el hijo pródigo: ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Ahora, ¿cómo es el tema del mensaje de esta mañana? Dignos de ser hijos de Dios. Ahora, ¿de dónde saqué yo ese pensamiento? De una sola cosa: de la actitud del Padre. La actitud del Padre está escrita en el verso 20, verso 23 y verso 22. Quiero que lo vean conmigo rapidito y termino. Número 1, verso 20. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, ¿qué dice, hermanos? Lo vio su padre, ¿y qué cosa? Y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Qué es la misericordia de Dios? No. ¿Qué es la misericordia de Dios? Dice que cuando vio a su hijo fue movido a misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es su amor que tiene para acá. ¿Cómo? Es el amor que nos tiene. Muy bien. La misericordia es el aspecto compasivo del amor de Dios. Hermano, usted es padre de familia. ¿Sí? Según usted, ¿qué se merecía este hijo? ¿Un abrazo y un beso? ¿O qué? ¿Eso merecía? Ah, ¿eso merecía? ¿Qué dice hermano Lester? ¿Qué merecía este hijo? Oh, una buena, es que beso ni que abrazo, una buena cinchaseada. ¿Y por qué me lo cinchasea? Porque la actitud de Dios hacia nosotros depende de su amor. Aunque eres fea, dice el Señor, pero te amo. Aunque estás tan rodeado de imperfecciones y debilidades, aunque perdone lo que voy a decir, aunque cada rato meter la pata, le dice el Señor, pero te amo. Con tu metida de pata que haces, te amo. Se encuentra uno con el amor de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mire. Yo me preguntaba, ¿qué fue lo que hizo a este hijo desear volver a su casa? ¿Qué piensa usted?
¿Qué fue lo que lo hizo desear volver a su casa? Ah, hermano pastor, la comodidad de su casa. No. ¿Qué fue lo que lo hizo desear volver a su casa? Ah, porque si volvía, le iban a dar otra vez el derecho de ser hijo, iba a recibir su herencia. ¿Qué fue lo que lo hizo desear volver a su casa? Porque en su casa hasta los criados tenían mejor comida. Entonces, ¿qué fue lo que lo hizo desear volver a la casa? ¿Qué fue lo que lo hizo? Haber valorado lo que tenía en su casa. ¿Pero qué era lo que tenía en su casa? Versículo, ay Señor, tengo que correr con el mensaje así como estoy corriendo ahorita. Verso 17, vayan al 17 conmigo. ¿Qué dice ahí? Y volviendo en sí dijo, ¿qué dijo él? ¿Cuántos jornaleros? ¿Qué dice? Ah, fíjese bien, ¿qué dice? No dijo él, ¿cuántos jornaleros en mi casa tienen abundancia de pan? ¿Qué dijo? ¿Cuántos jornaleros en la casa de quién? De mi papá. ¿Saben, hermanos, qué fue lo que lo hizo desear volver a su casa? Una sola cosa, el amor de su padre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Fue el amor de su padre lo que lo persiguió a la provincia apartada donde se fue. Fue el amor de su padre el que empezó sobre su conciencia cuando estaba en el chiquero cuidando puercos. Dijo, ¿pero qué estoy haciendo aquí? Padre es amoroso. Miren, yo les decía a ustedes el miércoles que a nosotros nos enseñaron, la mayoría de nosotros venimos de la religión tradicional y nos enseñaron la imagen de un Dios déspota, de un Dios enojado. ¿Se acuerda usted que cuando usted era chiquito, no sé si a usted le decían sus papás, cuando tronaba, ¡pam! Tatito está enojado, decía, papá Dios está enojado. Y usted decía, ay, sí, qué miedo. Mi papá era bien religioso. Y cuando iba a su iglesia me llevaba a mí. Y yo me recuerdo que de niño cuando iba a la iglesia y comenzaba a mirar la cara a todos los señores que habían ahí, todos los santos, y me daban, porque todos tenían una cara así, me infundían miedo. Pero tu Dios no es un Dios que infunde miedo, no. Es un Dios que infunde confianza. Porque Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. Fue el amor de Dios, el de su Padre, el que lo persiguió siempre. Y por eso dijo, yo prefiero estar en mi casa. Aunque ya no en la condición de hijo, pero sí de jornalero. Porque mi padre es un padre amoroso. Mi padre es un padre tan amoroso que hasta es amoroso con sus sirvientes. Yo quiero estar en mi casa porque quiero gozar de su amor. Quiero alcanzar que ese amor me envuelva otra vez. Quiero oír sus palabras van saturadas de amor. Amén. Su presencia irradia afecto. Oh hermano, yo siento la presencia de Dios aquí. Dios está aquí. Yo siento su presencia. Alábele, alábele, alábele. Él vive. Aleluya. Fue precisamente el amor de su padre el que cubrió su negro pasado y borró sus horribles obras pecaminosas con un manto de perdón. El amor de Dios trae el perdón de Dios a nuestras vidas. Por eso, aunque no soy, pero sí soy. Repitan conmigo, aunque no soy, pero sí soy. Soy hijo de Dios. Soy digno de ser su hijo. Repita conmigo, soy digno. Otra vez. Por última vez. Que lo oiga el diablo. Que el diablo se vea con dolor de oídos, que diga, no quiero oír eso, no. Si eso le molesta al diablo, dígalo con más fuerza. ¿Usted cree que eso molesta al diablo?
Eso ni cosquilla le hace. Dígalo otra vez de tal manera que le revienten los tímpanos al diablo. Más o menos. Yo termino. La actitud del padre se ve en la recepción que le hizo a su hijo. Ya los hermanos me dijeron que lo que necesitaba era una cinchaseada. ¿Pero qué le dio? Verso 23. Primero dijo, hagamos una fiesta. Si se arrepiente, sí. Si pide perdón, sí. Amén. Porque así es Dios con nosotros. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Porque si tú no perdonas, tampoco Dios te perdonará a ti. Amén. Óigame, porque dice que la fiesta, ¿en honor a quién fue? En honor, porque dice, mi hijo estaba muerto y ha revivido, se había perdido y se ha encontrado. Y por eso cuando el hermano mayor volvió al campo, dijo, ¿y por qué hay fiesta en la casa? Dijo, preguntó, ¿y cuál es la? Que yo sepa, hoy ni es mi cumpleaños, ni es el cumpleaños de mi papá. Y por poco le da un infarto al hermano mayor o un derrame, porque le dicen, es que tu hermano volvió y tu papá le ha hecho una fiesta. ¿Qué dijo? Que tu hermano volvió. Que mi hermano volvió. Sí. Y que la fiesta es en honor a él. Sí. Y se puso uludo. Sabes, hermana, Dios se alegra cuando te ven en su presencia. Amén. Dios se goza cuando ve que tú eres su hijo. Amén. Dios se goza cuando tú vienes a su presencia y le dices, papá. Y él te dice, hijo mío. Tú le dices, papá, hijo mío. Papá, hijo mío. Él le responde, ¿por qué? Porque él se goza. Alabado sea su nombre. ¿Verdad que estamos de fiesta? Aunque la cara de algunos de ustedes no es cara de fiesta, pero estamos de fiesta. Desde el día que venimos al Señor, estamos de fiesta. Porque Dios nos honró, Dios nos honró, Dios nos honró, haciéndonos sus hijos de nuevo. El verso 22 dice que le puso el mejor vestido. Ese mejor vestido era reservado para ocasiones especiales, para colocárselo a un huésped de honor. Verso 22 dice que puso anillo en su mano. El anillo en su mano, una vez más, señalaba su calidad y dignidad de hijo. Me imagino que cuando se sentó a la mesa, cuando se le recibió a su hermano, dijo, hola hermano, ¿cómo estás? Quería que le mirara el anillo. Porque aquel anillo le decía una vez más, hijo mío, eres digno de ser mi hijo. Y por último, no fueron a buscar el pollo más viejo, ni la gallina clueca. Buscaron. ¿Qué cosa buscaron? Dijo, saquen el becerro gordo y matémoslo y comamos en honor a mi hijo. El becerro gordo era reservado para darlo en honor a los huéspedes distinguidos. ¿Saben ustedes que nosotros seremos huéspedes de Dios? Aleluya, amén. Él será nuestro anfitrión cuando lleguemos. Él nos va a decir, bienvenidos a casa, hijos míos. Había estado esperando este momento trascendental. Porque aunque no soy, pero sí soy. Pónganse de pie, por favor. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Dios. Haz lo que tienes que hacer ahora. Toca y muévete. Para gloria de tu nombre.